Armenia compró a Rusia cazas multipropósito Su-30SM sin misiles, declaró el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, al reunirse con los habitantes de la provincia de Aragatsotn. Nos preguntan por qué compramos el caza. Sí, compramos el caza, lo adquirimos en mayo del 2020, y, sí, no tuvimos tiempo de adquirir misiles antes de la guerra en Nagorno-Karabaj, explicó el político armenio. Pashinyan responsabiliza al gobierno anterior por no haberlo hecho a tiempo. ¿Podrían comprar los aviones para que podamos comprar los misiles a tiempo? ¿Por qué un estado de 26 años no tuvo su propia aviación de combate? Interrogó el primer ministro. El ex jefe del Servicio de Control Militar del Ministerio de Defensa de Armenia, Moses Akopian, anunció que los Su-30SM adquiridos a Rusia no disponen de misiles. Afirmó que Rusia no vende a otros países los misiles aire-aire con un alcance de 130 kilómetros. Las autoridades armenias no confirmaron esta información. A finales de septiembre del 2020 comenzaron las hostilidades en Nagorno-Karabaj. Bakú y Ereván se acusaron mutuamente de la escalada de un conflicto que llevan arrastrando desde finales de la década de 1980. Los combates continuaron durante un mes y medio. 3 intentos para firmar el armisticio no tuvieron éxito, pero la noche del 10 de noviembre Azerbaiyán y Armenia firmaron un acuerdo sobre el cese de las hostilidades con la mediación de Rusia. Ereván le devolvió a Bakú los distritos de Kalbahar, Lachin y Agdam, y a lo largo de la línea de contacto y del corredor de Lachin que une Karabaj con Armenia fueron desplegadas las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas. Bakú vio en el acuerdo la capitulación de Ereván. Pashinyan declaró que le costó mucho tomar la decisión de firmar el armisticio, pero que, al mismo tiempo, este permitió conservar lo que les quedaba de Karabaj. Sin embargo, la oposición critica que cediese y exige su dimisión. La tensión política en Armenia se agravó después de que Pashinyan afirmara a finales de febrero que los misiles rusos Iskander exportados a Armenia no detonaron del todo, y que lo hizo solo el 10%. Rusia y Azerbaiyán desmintieron el uso de ese tipo de armas en el conflicto, y poco después el primer ministro se retractó de sus palabras y afirmó que había sido mal informado. El lapsus de Pashinyan desembocó en una crisis política, luego de que cesara al número 2 del Estado Mayor General, Tigran Khachaturian, quien se había reído de sus palabras. La cúpula militar exigió la dimisión de Pashinyan, el cual, a su vez, denunció un intento de golpe militar e insistió 2 veces en la renuncia del jefe del Estado Mayor. Mientras tanto, la oposición construyó barricadas en el centro de Ereván y siguió oponiéndose a Pashinyan, quien al final anunció la celebración de las elecciones anticipadas al Parlamento de Armenia para el 20 de junio. El presidente de Armenia apela a la concordia en medio de la crisis política. El presidente de Armenia, Armen Sarkisian, hizo un llamado a la unión y la tolerancia en medio de la crisis política que atraviesa el país. La lucha política no debe rebasar el marco de la ley, derivar en perturbaciones e inestabilidad. Las controversias no deben degenerar en intolerancia, odio recíproco, división y confrontación, enfatizó Armen Sarkisian en una declaración publicada en el sitio web de la presidencia. El mandatario apuntó que hoy más que nunca, la unión y la tolerancia son de importancia vital, para el Estado y el pueblo de Armenia. Sarkisian hizo esta invocación unas horas antes de que empiecen las manifestaciones, convocadas por partidarios y detractores del primer ministro Nikol Pashinyan, en el centro de Ereván. Además, se conmemora hoy la expiración de 10 personas, en los enfrentamientos que tuvieron lugar entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes de la oposición, el 1 de marzo de 2008, 2 semanas después de las elecciones presidenciales. El supuesto lapsus de Pashinyan acabó por desatar una crisis política en Ereván luego de que el primer ministro cesara al número 2 del Estado Mayor General, Tigran Khachaturian, quien se había reído de sus palabras. Tras ese despido, la cúpula castrense exigió la dimisión de Pashinyan que, a su vez, denunció un intento de golpe militar e insistió en la renuncia del jefe del ENAC, Onik Gasparian. Pashinyan llama a sus seguidores a salir a la calle y protestar contra la supuesta intromisión de los militares en la política. La oposición, por su parte, ha instalado barricadas y tiendas de campaña en las inmediaciones de la sede parlamentaria y demanda la dimisión del primer ministro. Fuerzas desiguales. Armenia estaba destinada a perder el combate contra Azerbaiyán.
En el reciente conflicto por Nagorno-Karabaj, Armenia fue derrotada porque las fuerzas de Azerbaiyán y las suyas propias eran muy desiguales. Bakú tenía más soldados, más armamento y una logística organizada. La prensa publica la tercera parte de la entrevista con el periodista argentino Leo Moungian. ¿Por qué Ereván perdió la guerra? Armenia es un país pequeño. Tiene 3 millones de habitantes, y en Nagorno-Karabaj vivían solo 150.000 armenios. Azerbaiyán, sin embargo, tiene 9 millones de habitantes, y en Turquía, que apoyó activamente a Bakú, viven unos 80 millones de personas. Turquía es una potencia regional. No debemos olvidar eso. Turquía puede asistir a Azerbaiyán con armamento, militares y tecnología. Además, tenían el tiempo a su favor. Armenia no lo tenía. Tiene recursos limitados. Armenia tampoco pudo entrar en un conflicto abierto. Moungian admite que en ningún momento creía que Armenia pudiese ganar el combate. El bando opuesto a Armenia tenía más tecnología y más fuerzas a su disposición. El poderío de Turquía es indudable, destaca. Y el país otomano recurre también a su poder blando en otras partes del planeta. Incluso en Argentina tiene intereses económicos. Para el entrevistado, Turquía es un país que piensa en sus movimientos de manera estratégica. Armenia, dice, no, ya que carece de un poderío económico capaz de proyectar su poder blando en terceros países. Hoy Armenia tiene que elegir entre dos opciones, cree el argentino. Seguir discutiendo sobre el genocidio armenio, u optar por sentarse en la mesa a negociar con el presidente turco. Por ahora, el Estado armenio carece de organización, algo que se refleja en el estado de su ejército, sostiene. Los ejemplos más patentes de la desorganización en el ejército armenio, se perciben los problemas que sufrió su logística durante la beligerancia. El suministro de armas, y de alimentos, al frente se encontró con muchas trabas y obstáculos. Para prueba, que el mando militar enviase soldados a las trincheras, y que estos no fuesen capaces de comunicarse con otras unidades. Moungian pone también en duda la labor de los servicios de inteligencia de las fuerzas armenias. Sostiene que carecían de la capacidad necesaria para obtener información secreta del enemigo. Los armenios, un obstáculo en el sueño panturquista. La revolución de 2018 trajo a Nikol Pashinyan al centro de la escena política de Armenia. El nuevo primer ministro contó con el apoyo de la población del país, y dio un giro a la situación interna de Armenia. Y sin embargo, ahora es visto como el principal culpable de que su país haya perdido. Muchos exigen su renuncia. A pesar de aquellos contrarios a Pashinyan, el primer ministro goza de un apoyo sólido entre la población. Es una situación bastante rara, apunta el argentino. Con o sin Pashinyan, los armenios ahora tienen que elegir el lugar que ocupará el país en el mundo y redibujar las relaciones con su principal vecino, Turquía. En este sentido, es de esperar que Armenia pronto haga frente al concepto del panturquismo, es decir, a la idea de la unidad de todos los pueblos túrquicos, cuyos territorios alcanzan China y la India, pone de relieve. Según Moungian, Armenia es un obstáculo natural, que impide a Ankara tener un vínculo directo con el resto del mundo túrquico. Motivo por el que actualmente se baraje la posibilidad de construir un paso entre Azerbaiyán y Turquía a través del territorio armenio. Así lo estipulan las cláusulas del acuerdo que firmaron ambos países en noviembre de 2020 y que puso fin al conflicto de 2020. Tal y como explica Moungian, Armenia se está erigiendo como un estado independiente desde 1991. Durante su época como república de la Unión Soviética, Ereván estuvo convencido de que no sería atacado por nadie. Algo que cambió cuando el país comunista empezó a desmoronarse. Los armenios sí ganaron la beligerancia que se libró entre 1988 y 1994 contra los azeríes, pero el precio que pagaron en la de 2020 es casi idéntico al del conflicto de finales del siglo XX. Hay dos diferencias principales, esgrime. La primera, que la reciente contienda duró solo 45 días, y, la segunda, que esta vez los armenios sufrieron una derrota. La intensidad de los combates determinó el triste desenlace para Armenia.
Esta guerra también destacó por la gran cantidad de armamento que fue usado. Drones, aviones, artillería, y son muchas las razones que hay que analizar para entender por qué Armenia salió mal parada en 2020. Aunque, en cualquier caso, prosigue, la poca preparación de los armenios, abocó a su país a la derrota desde el principio. Armenia, en una posición débil. El argentino es partidario de que Armenia se siente a negociar con Azerbaiyán y Turquía para ver qué lugar ocupa Ereván en esa relación. Y es que, a día de hoy, esa relación es bastante peligrosa. Dos amigos y su enemigo, resume. Las dos naciones hermanadas, Turquía y Azerbaiyán, poseen un considerable poderío económico al cual los conflictos armados parecen no haber afectado. Sin embargo, la República autoproclamada de Artsaj, como también es llamado Nagorno-Karabaj, ha pasado por 3 conflictos en 3 décadas. Una entre 1988 y 1994, la de 2016 y la más reciente, de 2020. Para Armenia, protectora de Artsaj, es muy difícil desarrollarse como país, porque destina una gran parte de su presupuesto a la compra de armamento, enfatizó Moungian. Tal como recuerda Moungian, el Estado armenio posee recursos naturales limitados, si bien sí se abastece de la energía casi por completo gracias a su central atómica. Si Turquía ve que Armenia opta por el desarrollo y que se arma demasiado rápido, a Erdogan no le costará mucho lanzar una campaña militar contra Ereván para que el Estado armenio quede atrasado unos 15 años, asegura. La reducida población de Armenia juega en contra de los intereses del país. Y es que casi cada década Ereván envía a sus jóvenes al combate, a pesar de sus 3 millones de habitantes. Si el país envía al frente a jóvenes que ni siquiera se han graduado de la universidad, se verá privado de su principal fuerza motriz e incapaz de crecer económicamente. Si vi placas en los cementerios, donde están enterrados los fallecidos en la ofensiva de 2020, y había gente nacida entre 1999 y 2002, recuerda. Sostiene que se debe prestar más atención a la región, y agrega que Rusia ha de tener una estrategia para ella. ¿Es posible una revancha a largo plazo? Si bien podríamos ver a uno de los beligerantes en Nagorno-Karabaj buscar la revancha, el papel de Rusia como mediadora es una garantía. Para los dos bandos será difícil llevar a la práctica sus planes, explica. Y es que a día de hoy la seguridad de Artsaj está en manos de Moscú. No está claro, dice Moungian, si se pondrá del lado de los armenios, pero algo sí es seguro, que las fuerzas rusas están en Armenia y en Artsaj, advierte. Por otra parte, el futuro de Nagorno-Karabaj como entidad administrativa, recuerda el argentino, no se abordó ni, de hecho, se menciona en los acuerdos firmados por Armenia y Azerbaiyán. Por ahora lo que sí es cierto es que un ataque contra Azerbaiyán no está entre los planes de Armenia. Para invadir, explica, es necesario poseer una fuerza 3 veces mayor que la del bando contrario. Y Armenia nunca tendrá un ejército tan numeroso. Atacar a Azerbaiyán en Karabaj se convierte, por tanto, en misión imposible para los armenios. Bakú tampoco podrá atacar sin el apoyo de Turquía. Su capacidad para atacar dependerá completamente de los planes de Ankara, concluye. Sobre la situación en Nagorno-Karabaj.